igual les aviso. En primer lugar, chiquillos y chiquillas, quería que comentáramos lo siguiente. Tuvimos recién nuestro, en verdad, primer ensayo general a grandes rasgos, porque no habíamos tenido otra instancia en donde hubiésemos podido desarrollar un ensayo completo. Ya habíamos tenido antes un ensayo pequeño y nosotros habíamos ido trabajando también revisando preguntas. Pero en esta ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de poder rendir un ensayo en modalidad virtual, que eso claramente cambia igual eh, el formato en el cual nosotros estamos rindiendo el ensayo eh, frente a cómo es la prueba real, ¿cierto? Pero en sí tuvimos una instancia en donde nosotros pudimos realizar un ensayo completo y bajo circunstancias que sean más o menos similares a las que van a tener ustedes cuando rindan esta prueba, tanto aquellos que la rinden este año como aquellos que la van a rendir el próximo año, ¿ya? Bajo esa premisa igual les quería aclarar algunas cosas. Si ustedes se dieron cuenta, y de hecho algún estudiante también me lo comentó, habían algunas preguntas que tenían 0 puntos. Ya eran 5 preguntas solamente en el ensayo, y la finalidad de eso era poder acercarnos también en la realidad, porque ustedes, bueno, como ya lo hemos ido hablando, la prueba en sí va a tener 65 preguntas, pero van a haber 5 preguntas que a ustedes no se les va a contabilizar para calcular el puntaje, ¿cierto? Sino que son de pilotaje y para hacer análisis estadísticos acerca de cómo es esta prueba, ¿ya? Y el tipo de preguntas que tiene. Entonces hubieron algunas preguntas que no tenían puntaje, y yo lo hice de manera aleatoria solamente, y elegí 5 preguntas de manera azarosa en las cuales no se les contabilizaba el puntaje. Eso era por eso. Eso tenía una finalidad, entonces. También me gustaría compartir con ustedes, bueno, antes que esto mejor bueno, vamos a hablar sobre los puntajes. Si me quieren ir comentando ustedes algo igual, lo pueden hacer. ¿Ya? Denme un segundo para abrir la escala de puntajes. A ver, en primer lugar entonces, les envié hace un rato por Classroom también, ¿cierto? Acá tenemos nosotros con el root la cantidad de preguntas buenas, cantidad de preguntas malas y también el puntaje que nos corresponde. El puntaje yo lo calculé en base a también el formato del DEMRE que nos entrega junto con los ensayos. ¿Ya? Y ahí apareció una escala en base a 60 puntos también, al igual que el ensayo que nosotros hicimos. Todos estos chiquillos y chiquillas para que fuera lo más verídico y más real posible en torno a cómo va a ser la prueba real que ustedes van a dar. ¿Ya? En sí, yo considero que hemos ido mejorando bastante. De hecho, veo un avance en ustedes, en varios y varias de ustedes. Eh, y por ejemplo, tenemos, creo que más de 6 puntajes sobre 600 puntos. ¿Ya? Importante también, chiquillos y chiquillas, es que en este proceso seamos lo más transparentes posible, ¿ya? Porque me pasó, por ejemplo, que en alguna ocasión me llegó un formulario que no se había respondido nada, ¿ya? Con 0 puntos, porque no se había respondido nada, y claramente cuando uno lo envía, después aparecían todas las respuestas correctas, ¿ya? Y después de eso me aparecía un puntaje una prueba con mucho, mucho puntaje, ¿ya? Frente a eso, chiquillos, este ensayo, y yo se lo dejé en claro en todo momento, que no tiene nota, no tiene ninguna repercusión académica en ustedes más que ejercitar y que ustedes vean más o menos cómo van. A mí me sirve mucho poder ver su puntaje y ver qué áreas necesitan ir mejorando. Ya ahí vamos a dialogar un poquito acerca de eso también. Entonces, chiquillos, si después, en estas ocasiones no se autoengañen porque eso solamente puede ser perjudicial para ustedes. Porque estos son ejercicios y lo que más podemos acá hacer nosotros es
hacerlos, ejercitar en la prueba de lenguaje, en la prueba de comprensión lectora en específico. Lo que más tenemos que hacer es fijarnos bien qué es lo que nos están preguntando y todas esas cosas que hemos ido viendo a lo largo de estas clases que hemos ido teniendo, ¿ya? Pero en sí yo quedo bastante satisfecho con los resultados cuando los veo, si bien sí hay algunos puntajes que están bajos. eh, Esas son áreas que podemos ir subiendo de a poco, ¿ya? Y no tan de a poco, porque de repente tenemos que nosotros también ser capaces de, en las clases, tomar conciencia acerca de cuáles son nuestras áreas de mejora, ¿ya? Yo creo que vi un gran avance en ustedes, por ejemplo, cuando espérenme. Vi un gran avance en ustedes cuando pudimos ser conscientes de lo importante que era que nosotros nos fijáramos en qué era lo que nos estaban preguntando, ¿cierto? Y que nos centráramos nosotros en la pregunta y que la pregunta tenía que ser enfocada al texto, no nuestra respuesta enfocada en el texto solamente, sino que en la pregunta en sí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de cosas así, podemos de inmediato ir subiendo nuestro puntaje, ¿ya? Eso a grandes rasgos con respecto a los puntajes. Ahora me gustaría dialogar con ustedes. Voy a cerrar acá. En un segundo. Las preguntitas que habíamos puesto antes. Esto, chiquillos y chiquillas, me interesa que podamos conversar acerca de estas tres preguntas, ¿ya? Frente a los resultados del ensayo general y frente a estas circunstancias, ustedes tuvieron una semana donde estuvieron rindiendo ensayos, ¿cierto? Me gustaría que en el chat estén comentando acerca de estas tres preguntas. ¿Cómo se sintieron en primer lugar al realizar el ensayo? ¿Qué áreas se dieron cuenta que deben reforzar? ¿Y qué áreas también les hicieron sentir más seguros y seguras? ¿Ya? Y acá nos podemos encontrar con una diversidad de respuestas. Alguien me puede decir que, por ejemplo, bueno, para no andamiar la respuesta, mejor eso lo podemos ir conversando después. Pero me interesa poder leer su respuesta en torno a estas tres preguntas. Así que, por favor, en el chat ahora me lo pueden ir comentando. Y después, a continuación, vamos a pasar a revisar un texto con sus preguntas, un texto que yo vi que les había costado un poco más en general, ¿ya? Así que eso, respondan estas tres preguntas porque es súper, súper útil para que podamos ir mejorando nuestras clases también y con eso nuestros puntajes. Ya, me van apareciendo algunas respuestas ya. Voy anotando estas cosas. Ya, por acá me dicen que, por ejemplo, se habían sentido concentrados y con ansiedad a la vez. Y eso pasa bastante, chiquillos y chiquillas. Yo creo que en la prueba de lenguaje un gran factor que nos puede jugar mucho en contra es la ansiedad. Porque tenemos que leer, tenemos que estar tranquilos y si nosotros estamos ansiosos, eso nos perjudica en nuestra concentración, ¿cierto? Entonces acá también poder controlar la ansiedad que da esta prueba, y yo los entiendo perfecto, ¿no? Porque es una prueba larga, es un poco agotadora, eh, y eso cansa, desgasta. Pero acá tenemos que aprender de alguna manera a poder controlar esa ansiedad, a rendir la prueba con un poco más de calma y poder concentrarnos también en nuestras preguntas, ¿ya? Eh, que dicen concentrados pero no muy seguros. La seguridad entonces parece que es algo que tenemos que ir trabajando. El miedo a equivocarse también aparece como respuesta. Eh, ya, que es bien, pero que se demora mucho en resolver. El área de comprensión lectora, entonces sería un área a reforzar. Y las de análisis le están haciendo sentir más seguro a algunos compañeros.
No me parecía el tiempo. Yo no los dejé con tiempo, chiquillos y chiquillas. Yo no le puse tiempo a este ensayo, porque creo que el lenguaje, ya tenemos tanta ansiedad con esto, y tiempo arriba no nos ayuda mucho a nuestra comprensión lectora. Genera más ansiedad todavía, así que yo se los dejé sin tiempo para que pudieran rendirlo con un poquito más de calma. ¿Ya? Y ahí ustedes también pueden ir controlando su tiempo. Cuando lo terminan, se dan cuenta más o menos cuánto tiempo es el que se demoraron solamente. ¿Ya? Ya, un poco de agobio, pero también concentración. Eh, Deducir información, entonces, parece que también está siendo un problema. ¿Ya? Eh, ya, súper. Vamos mejorando entonces la comprensión de palabras, y eso es súper importante. Wow. Compañero me dice acá que se demoró mucho tiempo en poder terminar todo el ensayo. Entonces tenemos que ir revisando entonces el tema del tiempo también. ¿Ya? Eh, Eh, Profe, yo quería decir algo. Dígame. El tema, por ejemplo, del ambiente también te perjudica mucho. Por ejemplo, ya tu familia está toda callada, pero el vecino está metiendo ruido al lado y te cuesta concentrarte. A mí me costó mucho porque el vecino no paraba de martillar, así que no me podía concentrar y me demoré demasiado. De hecho, Sí, suele pausaba pasar. así, iba a almorzar, seguía el ensayo y igual no me podía concentrar. Así Pasa que eso. Sí, sí, igual me eso perjudicó bastante. lamentablemente, y de hecho por eso también yo se los dejé abiertos durante el fin de semana, para que tuvieran un poco más de tiempo y encontraran un momento en que pudieran estar más tranquilos y tranquilas. Pero es verdad, de repente la incomodidad del espacio donde uno está haciendo el ensayo, y también leer en el computador no es tan amable, no es una situación muy cómoda. Por eso yo les digo que es bien distinta la situación y las condiciones en las que rindieron este ensayo frente a las que lo van a rendir en la prueba real, ¿ya? Ahí van a poder estar más concentrados y todo su entorno va a estar en la misma disposición de concentración que ustedes, ¿ya? Pero también de repente pasa que cuando uno da la prueba hay factores que te van a desconcentrar. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo la di más de una vez, pero la primera vez que la di, me acuerdo que al lado tenía un compañero que estaba muy, muy, muy nervioso y movía todo el tiempo la pierna y el suelo del colegio. Me acuerdo que ese tiempo la di en el piso de aplicación, que es un colegio muy, muy antiguo, y sonaba mucho. Entonces, su pierna, sonando con las tablas del colegio, me desconcentraba todo el tiempo. Y en algún momento yo también lo comenté, pero a uno le da cosa poder decir algo eh, porque piensas que te pueden llamar la atención, o que pueden pensar que estás copiando, que de alguna manera quieres hablar con la persona al lado o algo así. Eh, entonces hay factores que nos van a desconcentrar de repente, pero tenemos que saber manejarlo. De alguna manera nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra concentración frente a esas situaciones. Sí, por ejemplo, yo me di cuenta que me concentraba mucho más leyendo en la mente. Debe de estar leyendo en voz alta, porque yo a veces leo en voz alta, ¿Mm? leyendo en la mente así me concentro mucho más, a pesar del ruido de alrededor. Sí, Así, si tú te enfocas bien, no, el resto ya no va a importar. exacto. La Sí, verdad, eso igual depende de uno. esto que nos menciona la Italia es súper, súper importante. A mí también me pasa que cuando leo en voz alta, por ejemplo, me concentro mucho más, porque uno trata de apagar de cierta manera con su voz los sonidos de los demás y concentrarlo solamente en lo que uno está haciendo. Eso sirve mucho. Pero claramente, por ejemplo, cuando ustedes rindan la prueba no pueden leer en voz alta porque van a desconcentrar a los demás. Entonces, ahí de alguna manera nosotros tenemos que centrarnos en la concentración y enfocarnos solamente en ese proceso, perdón. ¿Ya? Eh, entonces, recojo de cierta manera sus respuestas. Vamos a ir trabajando entonces de alguna manera. Vamos a buscar cómo poder trabajar un poco más la concentración y bajar un poco la ansiedad que nos da rendir esta prueba, ¿ya? Y también las áreas de mejora que me mencionan ustedes, ¿ya? Siento yo al menos que se sienten mucho más seguros y seguras, por ejemplo, al responder preguntas de vocabulario. Hay Porque un si así es la reporte prueba por te va a ahí, ir mal. chiquitos, que si lo pueden ver. Tú tienes que hacerlo mentalmente. Ahí estamos.
Eh, Chiquillos, hay un micrófono abierto por ahí que está haciendo un poco de ruido. No puedo ver quién es. A ver. Ya, ahí sí. Bueno, siguiendo un poco con eso, estoy trabajando en eso. Yo siento que de alguna manera ya se sienten mucho más seguros y seguras al responder preguntas de vocabulario, por ejemplo, porque yo creo que hemos ido trabajando eso. Si no estoy en lo correcto, menciónenmelo porque vamos a tener que seguirlo trabajando quizás un poco más, ¿ya? Eh, pero eso, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Yo de cierta manera igual los felicito por el trabajo que han tenido porque incluso a distancia han seguido trabajando en esto y han sido súper constantes. Así que eso, nos queda todavía harto para poder seguir mejorando en la prueba. Y cualquier duda que vayan teniendo, si se dan cuenta que hay ciertas áreas que tenemos que mejorar más, también me lo pueden ir comentando. ¿Ya? Ahora entonces vamos a ir a revisar un texto del ensayo que creo yo que les costó un poco más. ¿Ya? Voy a abrir acá. Texto 2. Miren acá. Este es era un texto, el segundo texto que les aparecía en el ensayo. ¿Ya? Todas las preguntas, chiquillos y chiquillas, yo las saqué de ensayos anteriores del DEMRE, ¿ya? Por lo mismo que les mencionaba antes, esto es lo más real que nosotros vamos a poder encontrar frente a cualquier tipo de ensayo, ¿ya? Así que es súper, súper bueno que nosotros estemos trabajando con el... Perdón, estaba leyendo un poco lo que me estaban mencionando acá. Javier, me mencionas que el consejo estaba enredado. ¿Qué consejo? Si me puedes explicar un poco para poder ir dejando eso claro desde el principio, para que no queden... Profe, se lo digo por audio que ¿Sí? escribirme me molesta. Mejor, mejor, mejor. Había un texto en el ensayo que era como de una historia, que había ¿Ya? un caballero que se topaba con alguien que le pedía muchos favores y ese hombre era muy mal agradecido. Entonces a eso pidió un consejo y salió una historia y ese texto en sí me enredó Era más mucho en lo complejo. personal. Sí, Ya. eso. Vamos a ir viéndolo entonces si es que lo trabajamos también después. ¿Ya? Gracias, Javier. Espérenme que estoy acá aceptando a otros compañeros. Ya. Entonces, este texto yo vi que igual les había costado a varios y varias, ¿ya? Era un texto literario, ¿ya? Así que lo vamos a ir revisando, ¿ya? Para poder ir esclareciendo las dudas que vayan presentando y todo eso, ¿ya? Y así que lo vamos a revisar a continuación, lo vamos a leer y después vamos a pasar a las preguntas, como es usual, ¿ya? Y dice así: el mar empezaba a verdecer entre los territorios, todavía en sombras, cuando la caracola del vigía anunció las 50 naves negras que nos enviaba el rey Agamenón. Al oír la señal, los que esperaban desde hacía tantos días empezaron a bajar el trigo hacia la playa donde ya preparábamos los rodillos que servirían para subir las embarcaciones hasta las murallas de la fortaleza. Cuando las quillas tocaron la arena, hubo algunas riñas con los timoneles, pues tanto se había dicho que los micenianos, que carecíamos de toda inteligencia para las faenas marítimas, que trataron de alejarnos con sus pértigas. Como yo había esperado algo más solemne, más festivo de nuestro encuentro con los que venían a buscarnos para la guerra, me retiré, algo decepcionado. A medida que las naves eran sacadas del agua, al pie de las montañas que ya veían el sol, se iba atenuando en mí la mala impresión primera, debida sin duda al desvelo de la noche de espera y también haber bebido demasiado, con los jóvenes de tierras adentro, recién llegados a esta costa, que habrían de embarcar con nosotros un poco después del próximo amanecer. Al observar las filas de cargadores de jarras, crecía en mí, con un calor de orgullo, la conciencia de la superioridad del guerrero. Ellos nunca pasarían bajo aquellas nubes. Ellos nunca conocerían la ciudad de anchas calles de los troyanos, que ahora íbamos a acercar, atacar y asolar. Durante días nos habían hablado los mensajeros del rey de Mícenas,
de Micenas, perdón, de la insolencia del Priamo, de la miseria que amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos, que hacían mofa de nuestras viriles costumbres. Trémulos de ira, supimos que los retos lanzados por los ilios a nosotros, cuya valentía no es igualada por la del pueblo alguno, y fueron clamores de furia, puños alzados, juramentos hechos con las palmas en alto, escudos arrojados a las paredes. No supimos del rapto de Helena de Esparta. Y me tocaría a mí, hijo del talabartero, nieto de un castrador de toros, la suerte de ir al lugar en que nacían las gestas, cuyo relumbre nos alcanzaba por los relatos de los marinos. Me tocaría a mí la honra de contemplar las murallas de Troya, de obedecer a los jefes insignes y de dar ímpetu y mi fuerza a la obra del rescate de Helena de Esparta. Suprema victoria de una guerra que nos daría por siempre prosperidad, dicha y orgullo. Aspiré hondamente la brisa y pensé que sería hermoso morir en tan justiciera lucha, por la causa misma de la razón. La idea de ser traspasado por una lanza enemiga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de mi madre y en el dolor, más hondo tal vez, de quien tuviera que recibir la noticia con los ojos secos, por ser el jefe de la casa. Bajé lentamente hacia el pueblo, siguiendo la senda de los pastores, 3 cabritos retozados del tomillo. En la playa seguía embarcándose el trigo. Perdón. Entonces, chiquillos y chiquillas, este texto que nosotros revisamos recién, nos damos cuenta de inmediato que es un texto que tiene muchos referentes que pertenecen a la cultura griega, ¿cierto? A la civilización griega. Espérenme, que aquí hay algunos que me están hablando. Ya, bueno, esa pregunta la voy a responder de ahí. A ver, chiquillos, nosotros acá en este texto nos damos cuenta de inmediato que hay muchos referentes, muchas ideas que pertenecen a la cultura griega, ¿cierto? Pero si nosotros nos damos cuenta, al final, este texto no es un texto que pertenezca a la Grecia clásica, sino que es un texto que escribió un escritor contemporáneo que se llama Alejo Carpentier y se llama Semejante a la noche. Hay un fenómeno literario, chiquillos y chiquillas, que se llama intertextualidad. ¿Ya? Y lo voy a anotar acá en el chat para que no se les vaya a olvidar jamás. ¿Ya? Intertextualidad. ¿Han escuchado hablar de eso? Yo creo que se los he mencionado. ¿Saben lo que es la intertextualidad? Si alguno lo sabe, escríbanlo ahí en el chat para poder irselo explicando. ¿No? Ya, a ver. Chiquillos y chiquillas, la intertextualidad es cuando nosotros en un texto encontramos referencias que pertenecen a otro texto, ¿ya? Sí, lo que dice Juan está muy bien. Es la relación que hay entre textos, ¿ya? Acá nosotros nos damos cuenta que tenemos entonces un montón de referencias que corresponden a la Ilíada, ya que esta epopeya griega que es prácticamente el texto fundacional de la cultura griega, ¿ya? Y Alejo Carpentier retoma estas ideas y hace un nuevo texto, ¿ya? En donde tiene más o menos los mismos referentes. Habla de Helena de Troya, habla de Micenas, habla del rey Agamenón, por ejemplo. Entonces, tienen los mismos referentes, ¿ya? Yo siempre les he mencionado que cuando nosotros nos acercamos a un texto, y este texto yo creo que es mucho más complejo que muchos otros textos que pueden salir en la PSU, o en la PTU, o la prueba de transición, como sea, es un texto complejo, ¿ya? Porque no es tan sencillo de poder comprender y tenemos que tener de repente quizás ciertas ideas previas que nos ayuden a contextualizar, ¿ya? Y eso es una gran dificultad que de repente nosotros podemos encontrar frente a un texto, ¿ya? Y por eso nos ayuda mucho también tener como cierto conocimiento o cierto bagaje cultural que nos ayude a acercarnos a nosotros a los textos que nos van a ir apareciendo, ¿ya? Pero eso, en sí entonces es un texto literario que pertenece al género narrativo y
nos vamos a ir encontrando con ciertas ideas y referentes que pertenecen a la Grecia clásica, ¿ya? Vamos entonces a las preguntas. Acá nos aparece de inmediato dos preguntas que son de vocabulario contextual y son del formato antiguo, ¿cierto? Entonces, la 37 dice decepcionado. Cuando nosotros vamos acá, acá dice la palabra. De nuestro encuentro con los que venían a buscarnos para la guerra, me retiré algo decepcionado, ¿ya? Entonces, retirarse de cierta manera decepcionado. Me retiré decepcionado. ¿Por qué palabra ustedes acá, cuál creen ustedes que es la correcta? Triste, engañado, desilusionado, dolido, confundido. Sí, ¿cierto? Desilusionado. Y empieza a aparecer de inmediato que es desilusionado y estamos más o menos todos en lo correcto acá, ¿cierto? Desilusionado, ¿y por qué no podrían ser los otros? Igual lo vamos a ir revisando, ¿ya? Eh, Confundido jamás, ¿cierto? Porque decepcionarse de algo no tiene que ver con que uno se confunda. Cuando uno se confunde es por otra cosa, es porque no entendió algo, ¿ya? Y cuando uno está decepcionado es porque entendió algo, pero el resultado que recibió o la respuesta que recibe no es la que uno espera, ¿cierto? Dolido tampoco, porque el dolido, cuando uno está dolido, se refiere a que a uno le hicieron daño, ¿cierto? Entonces, la decepción en este caso no tiene que ver con un daño. Hacer en otro contexto, pero en este no funciona. Engañado tampoco, porque el engaño también requiere una acción de que te engañen, ¿cierto? Alguien te hizo algo, o algo pasó ahí. Y en este tampoco es el caso, esto solo menciona que se retira del lugar de cierta manera decepcionado. Triste podría ser, pero también la decepción es por algo, y el estar triste puede ser un estado mucho más generalizado, entonces mucho más específico y funciona mucho mejor, entonces la alternativa C, que es desilusionado. Yo me decepciono y eso tiene mucho que ver en este contexto con una desilusión, ya con esperar algo que finalmente nosotros no obtuvimos la respuesta eh, que queríamos, ¿cierto? Entonces eso causa esta decepción o esta desilusión. ¿Ya? Y aquí estamos súper en lo correcto casi, o todos. Arrogancia, en la pregunta número 38. Vamos a ver entonces dónde aparece la palabra arrogancia. Ya aparece acá. ¿Ya? Durante días nos habían hablado los mensajeros del rey de Micenas de la insolencia del Príamo, de la miseria que amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esta idea. La arrogancia de sus súbditos. ¿Ya? Y acá, ¿qué podría ser entonces? Arrogancia. ¿Qué creen ustedes que podría ser? Ya, aquí empiezan a surgir un poquito más de dudas y vamos a ver por qué. ¿Ya? Pongamos atención. Casi todos decimos, acá la correcta, chiquillos y chiquillas, la C. Creo que estábamos claros en eso, pero se incurrieron en muchos errores en esta pregunta por lo siguiente, y vamos a ir revisando cada una de las palabras y cuál es su significado, cuál es su sentido. ¿Ya? Acá quedémonos con la idea entonces de que el enunciado nos dice la arrogancia de sus súbditos. ¿Ya? Van a gloriarse de algo. Es cuando yo, de cierta manera, me creo la muerte, por decirlo de forma más coloquial, ¿ya? También tiene mucho que ver con la arrogancia, ¿ya? Pero vanagloriarse de algo tiene que ver con un hecho en específico. Entonces, por ejemplo, yo logro algo, ¿ya? Logro algo y como que se lo enrostro a los demás, me creo la muerte frente a todos los demás, entonces dioso de cierta manera porque hice algo. ¿Ya? En este caso, la arrogancia era desde los súbditos, entonces la vanagloria tiene que ver mucho más con un sentido de estar en lo correcto y de lograr algo. ¿Ya? La arrogancia no,
porque la arrogancia es un estado mucho más mental, en donde yo no me doy cuenta cuando me equivoco. Eso sí era arrogante, ¿cierto? Cuando uno es arrogante no acepta críticas, por ejemplo, y siempre cree que lo está haciendo todo bien y que uno está en lo correcto, ¿ya? Hacia ese lado va la arrogancia, ¿ya? Entonces, por eso la soberbia es una palabra que en este sentido nos funciona mucho mejor, ¿ya? Porque una persona soberbia también es, de hecho yo creo que una persona soberbia siempre es arrogante también, ¿ya? Entonces esas palabras ahí van siempre de la mano, ¿ya? Impertinencia, una palabra, a ver, una persona impertinente, por ejemplo, es una persona que empieza a hablar cuando no le corresponde, que se cree tan bacán que en verdad puede hacer todo lo que quiera en el momento que sea. Entonces también una persona impertinente es una persona irrespetuosa, ¿ya? Sí, acá por ejemplo me ponen el ejemplo de que Donald Trump es arrogante y sí, yo también lo creo. Una persona que no escucha, ¿cierto? Entonces que pese a que todo lo que tiene, por ejemplo, frente a esta pandemia, la mayor cantidad de muertos a nivel mundial, no ha sido capaz de poder darse cuenta de todos los errores que ha cometido. Lo mismo pasa con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, y acá con Piñera también. Pasa eso. Entonces son personas que, el poder entonces, chiquillos y chiquillas, cuando uno tiene mucho poder, hay personas que llegan a ser muy, muy, muy arrogantes porque creen que como lograron llegar a un puesto que les da mucho poder, tienen la razón siempre, ¿ya? Entonces, bajo esa línea, eso es ser una persona arrogante, ¿ya? Una persona impertinente, entonces, una persona que empieza, va por otro lado porque la impertinencia tiene que ver con un momento en específico en el cual yo estoy siendo muy bien. O sea, van de la mano, pero una persona impertinente es cuando hace algo cuando no corresponde, ¿ya? Entonces, como por ejemplo lo que yo les decía, si de repente, por ejemplo, yo estoy hablando, por ejemplo, y alguien llega y me interrumpe desde la nada y sin ningún fin, eso es ser impertinente, por ejemplo, ¿ya? Entonces va por otra parte. Una persona soberbia, entonces, es lo que estábamos hablando también. Lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Una persona con mucha vanidad. Es una persona que se cree también que es bacán, como una persona muy vanidosa, una persona que se cree linda, que es inteligente, que hace todo lo mejor, ¿ya? Eh, pero una persona arrogante tiene que ver como por otra parte, porque la vanidad solamente tiene que ver más con un aspecto físico, ¿ya? Yo soy muy vanidoso, por ejemplo, si yo dijera que yo soy vanidoso sería porque yo me arreglo mucho para hacer mi clase, por ejemplo, ¿ya? Entonces la vanidad tiene que ver mucho más con las características físicas de una persona, ¿ya? Y la presunción es cuando yo también como que enrostro o le digo a toda a la gente todo, presunción es ser muy pretencioso, ¿ya? Querer causar siempre una buena impresión, por ejemplo, en los demás. Siempre creer o hacer que los demás crean que tú eres el mejor en algo o la mejor en algo, ¿ya? Eso es ser pretencioso. Y también tiene que ver mucho con unas características físicas, porque una persona pretenciosa también quiere verse muy bien físicamente, ¿ya? Entonces, presunción, por ejemplo, y vanidad iban de la mano y no tenían nada que ver con arrogancia. Entonces, la D y la E las podíamos eliminar de inmediato. La A igual. Yo me hubiera quedado entonces en la duda entre la B y la C. Pero claramente acá la soberbia funcionaba mucho, mucho mejor. Bueno, en fin, no voy a comentar frente a esas cosas. En la pregunta número 39, entonces, de acuerdo con lo expresado en el fragmento anterior, los guerreros se caracterizan por ser hombres. ¿Cómo son los guerreros entonces en este, en este texto? ¿Ya? Acá eso se nos preguntaba por características entonces de cómo fueran eh, los guerreros que se nos describían acá, ¿ya? Y acá podemos ir viendo de cierta manera, por ejemplo, cuando nos decía eh, cómo son, ¿ya? Perdón, que se me corrió esto. Me tapa un poco el texto. Acá nosotros entonces, chiquillos y chiquillas, debiésemos buscar. Siempre debería aparecer de manera... Estas preguntas, cuando a nosotros nos dicen
nos dicen cosas así, de acuerdo con lo expresado en el texto, por ejemplo, ¿cómo son los hombres y los guerreros? ¿Ya? Debíamos encontrarlo de manera textual ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, perdón, acá, cuando nos decían también sobre la arrogancia de los súbditos, ¿ya? Los mensajeros del rey de Micena, entonces la insolencia del primo de la miseria, amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos. Entonces, aquí ya sabemos que son arrogantes, ¿cierto? Hacen mofa de nuestras viriles costumbres, trémulos de ira. Supimos que los retos lanzados por los de Ilio. Bueno, ahí describe después otra cosa. Perdón, quiero ir viendo el chat. Ya. A ver, ¿dónde podemos encontrar entonces lo de los guerreros? Nos alcanzaban los relatos marinos, me tocaría a mí honrar, contemplar. Tiene que estar más arriba esto. Ya, en fin. Independiente de eso, porque si nos ponemos a buscar uno por uno ya nos vamos a demorar mucho, mucho. Nosotros tenemos que ser capaces de cierta manera, de cierta manera nosotros tenemos que ser capaces de extraer información ya. Si yo no lo encuentro de manera textual, lo que tengo que hacer ahí es pensar cómo se me describen a mí estos guerreros, ¿ya? Y como dice Javier acá, en el texto se habla mucho del orgullo, ¿ya? Se habla mucho del orgullo en la batalla porque tenemos que recordar que acá hacia nosotros se nos está haciendo una analogía con la Ilíada, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos tantos referentes de la cultura griega, esto va a ser algo muy, muy, muy importante, porque los guerreros en ese tiempo, en esa época, lo que más hacían era luchar por el orgullo de su cultura. Y en Grecia pasaba también que estaban muy divididos los espartanos, por ejemplo, de otros sectores de la cultura griega, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ser súper conscientes de que los siempre van a ser personas que van a tener mucho, mucho orgullo, y eso nos da, de cierta manera, ciertas luces para responder de inmediato que acá la C es la correcta, porque nosotros nos damos cuenta siempre que lo que se nos describió en el texto era también el orgullo de los guerreros, ¿cierto? Y si de repente se menciona que son arrogantes porque tienen mucho orgullo. El orgullo finalmente es lo que hace que ellos sean de esta manera, como se nos describe acá, que sean arrogantes y cosas así, ¿ya? Entonces, lo más general que podemos encontrar en ese sentido, y lo más correcto va a ser entonces la alternativa C, que es orgullosos y valerosos, ¿ya? Porque, por ejemplo, como habíamos mencionado recién, las palabras arrogante y vanidoso tenían que ver con otras cosas, ¿ya? Entonces yo podría haber dicho acá que son arrogantes, pero vanidosos no se me describen en ningún momento, por ejemplo, como vanidosos. Audaces tampoco se me describen muy audaces, siempre, ¿ya? Distinguidos tampoco, porque se describen como personas que son súper arrogantes frente a los demás, ¿ya? Entonces, si una persona es muy arrogante, difícilmente va a ser tan audaz, ¿ya? Porque no va a ser capaz de ver sus errores, ¿ya? Entonces acá la más correcta es la C, ¿ya? Pero yo acá entiendo que esta pregunta puede causar muchas dudas, ¿ya? Entonces acá la correcta es la alternativa C. En la pregunta siguiente, la 40, que dice, con relación al amor, el protagonista expresa, ¿cómo se expresaba ahí entonces? A ver, me preguntan acá, ¿por qué la E no, Lucas? Osados y justicieros. Yo creo que osados sí son, pero justicieros, Lucas, por ejemplo, yo no creo que se describan como personas justicieras,
momento se mostraba como que estaban haciendo justicia por algo. Uno cuando hace justicia siempre es como por un fin. Se describe que a mí algo me hicieron antes y yo necesito hacer justicia por eso, ¿ya? Entonces acá esa situación no era descrita, entonces difícilmente van a ser personas justicieras, ¿ya? Bajo el contexto en el que a mí se me mostraba anteriormente, ¿ya? Pasamos entonces acá a la siguiente, ¿ya? Con relación al amor, el protagonista expresa, ¿qué cosas expresaría entonces el protagonista acá? ¿Ya? El punto 1 dice, por ejemplo, amor y orgullo de pertenencia hacia su familia. El punto 2 dice una concepción de amor y alabanza hacia su patria. Y la 3 dice amor propio como fuerza gestora del heroísmo, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Sí, chiquillos, sí, chiquillas. Acá la correcta en verdad es la 40 es la E, ¿ya? Todas son correctas y vamos a ir viendo por qué. Amor y orgullo de pertenencia hacia su familia. Estos chiquillos y chiquillas dentro de una cultura griega siempre fue así, pero como primordial. Era de la constitución de la familia, era pero lo primordial. Y el honor de los guerreros, por ejemplo, siempre también iba a estar vinculado a defender a su familia y lograr todo por ellos, y ser el orgullo por eso, tanto por su patria, pero también como por los valores familiares, ¿ya? Entonces ahí la figura masculina también tenía toda esa carga de ser quien es la figura del héroe, que los griegos crearon la figura del héroe. No existirían los superhéroes, por ejemplo, si los griegos no hubieran creado a Odiseo, por ejemplo, que sale después en la Odisea, ¿cierto? Entonces, la figura del héroe acá es demasiado, demasiado potente. Entonces, el amor y orgullo de pertenencia a su familia es muy importante, ¿ya? Una concepción de amor y alabanza hacia su patria también, porque lo que más defienden también es siempre sobre su patria, ¿ya? Y de amor propio como fuerza gestora del heroísmo también, porque un héroe tiene que tener mucho amor propio, tiene que ser una persona que se crea capaz de poder lograr cosas, ¿ya? No existiría un héroe si es que no tuviera actos heroicos, ¿ya? Entonces no hay un héroe que no haga actos heroicos, si no, no lo sería, ¿ya? Entonces el amor propio como fuerza gestora del heroísmo también es muy, muy, muy importante, ¿ya? Acá Matías nos menciona que habla sobre el dolor de su madre y cosas así por su muerte. Sí, ¿ya? Entonces, acá entonces yo creo que estamos claros y claras que todas entonces todas estas alternativas tienen relación a cómo el protagonista expresa que es el amor y la visión y su visión de amor, ¿ya? Pasamos entonces a la pregunta número 41, ¿ya? La realidad representada por el narrador en el párrafo 6 se corresponde con el mundo en el que él, ya, vamos entonces al párrafo 6, ¿ya? Vamos acá, vamos a pasar al párrafo 6, que a mí esto me tapa un poco, ya. Durante días nos habían hablado los mensajeros del rey de Micenas de la insolencia de Príamo, de la miseria que amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos, que hacían mofa de nuestras costumbres. Trémulos de ira, supimos que los retos lanzados por los de Ilios a nosotros, cuya valentía no es igualada por la de pueblo alguno, y fueron clamores de furia, puños alzados, juramentos hechos con las palmas en alto, escudos arrojados a las paredes cuando subimos del rapto de Helena de Esparta. ¿Ya? Vamos entonces. La realidad representada entonces por el narrador en el párrafo 6 se corresponde con el mundo en el que él, ¿qué creen ustedes? Dice A, valor principal, es el espíritu guerrero de los pueblos antiguos. B, hombre es sometido por las fuerzas superiores a participar en la guerra. C,
honor, valor fundamental, impulsa a los pueblos a defender su imagen. D, destino trágico que los guía a una masacre sin razón alguna. E, pueblo más débil es sometido a la burla e ira del más fuerte. Ya. Bueno, Javier ya nos dijo cuál era la correcta. Ya, pero vamos a ir viendo por qué es esto así. Ya. Si ustedes se fijan acá, la C es la correcta, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el párrafo 6, miren cómo termina. ¿Ya? Todo este revuelo fue por esto. ¿Ya? Habían entonces clamores de furia, puños alzados, juramentos hechos con las palmas en alto, escudos arrojados a las paredes. ¿Por qué? Porque habían raptado a Helena de Esparta. ¿Ya? Entonces, eso era lo que ellos tenían que defender. ¿Y qué tenían que defender entonces? Su honor. Eso es lo que tienen que defender ellos. ¿Ya? El honor entonces es lo que tienen que... porque habían capturado a una mujer espartana. ¿Ya? El honor entonces es un valor fundamental que va a impulsar a los pueblos a defender su imagen, porque no pueden estar raptando a mujeres de su pueblo, ¿cierto? Entonces ahí lo que están defendiendo ellos, perdón, es el honor siempre, ¿ya? ¿Por qué no es la E? Porque en la E, por ejemplo, nos dicen que acá hay un pueblo más débil que es sometido a la burla e ira del más fuerte. Pero ellos no son un pueblo débil, ¿ya? Ellos mismos dicen que ellos tenían costumbres muy viriles y se describen como personas muy fuertes, ¿cierto? Y dice, hay puños en alto, hay escudos lanzados al aire prácticamente, ¿cierto? Entonces no es un pueblo débil, ¿ya? Es un pueblo que se caracteriza por la virilidad de sus guerreros, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá lo que están haciendo finalmente es defender su honor porque raptaron a una mujer, ¿ya? Entonces y toda la guerra de Troya eh, se sustenta sobre eso, sobre el rapto de una mujer, ¿ya? Y lo que defienden ahí es el honor, ¿ya? No es un valor principal, eh, ¿ya? No se describe como el espíritu guerrero como un valor principal de los pueblos antiguos, no, porque esto es muy general, ¿ya? Yo acá tendría que decir que es una cultura específica de los griegos, por ejemplo, para poder acercarme a algo más correcto, ¿ya? Porque pueblos antiguos habían demasiados, o sea, no estaban solo los griegos. Estaban los griegos, están los romanos, estaban los chinos, la civilización hindú también, que ya tenían unas civilizaciones muy grandes en la misma época, ¿ya? Había existido la civilización babilónica, Mesopotamia, ¿ya? Entonces, no tiene que ver con eso, ¿ya? Que el hombre es sometido por fuerzas superiores a participar en la guerra, tampoco, porque no habla acerca de los dioses acá. Y esas son las fuerzas superiores, siempre se van a referir a dioses griegos, por ejemplo. Los griegos, que eran una civilización politeísta que creían muchos dioses, eh, sí condicionaban mucho su actuar en base a lo que los dioses les comunicaban o lo que les decía el oráculo, ¿cierto? En base a su religión y a sus propias creencias. Pero en este caso no los mencionan, así que no tiene que ver con fuerzas superiores, ¿ya? ¿Por qué no es un destino trágico? Los guía a una cruenta masacre. Cuando nosotros hablamos de un destino trágico, siempre un destino trágico, chiquillos, tiene que ver con la tragedia griega, ¿ya? No hay tragedia, no existiría jamás una tragedia griega si es que no hubiera un destino trágico para sus personajes, ¿ya? Y nosotros no sabemos cuál es el destino de los personajes acá, solo sabemos que en este párrafo solo sabemos, y acá por eso les menciono, acá nosotros siempre nos tenemos que centrar, nos dice el párrafo, ¿ya? Y el párrafo en ningún momento nos habló acerca del destino trágico que tienen estos personajes. Ya no hay un destino que les diga a ellos, oye, ustedes van a tener que pelear en algún momento y les va a ir súper mal. No es así, ¿cierto? Sino que solamente nos describen la situación en cuanto raptan a Helena de Esparta, ¿cierto? Y ellos se alteran mucho por esto. Y así parte la guerra de Troya. ¿Ya? Entonces acá lo que defendían es el honor, ¿ya? El honor de su cultura, de su pueblo, porque habían raptado a una de sus mujeres, ¿ya?
¿Queda claro entonces la 41, chiquillos y chiquillas? Porque yo creo que igual es una pregunta un poco más compleja. Pónganme en el chat igual si es que tienen alguna duda. ¿Ya? Con respecto a la pregunta 42, con relación al viaje que emprender, el protagonista le da un sentido. ¿Cómo es el viaje acá? ¿Cómo podría ser el viaje entonces en este texto? Ya tenemos una respuesta. Ya. Acá, claro, la A es la correcta, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Nosotros hemos ido hablando un poco de cómo es la cultura griega, ¿cierto? Y en este sentido, el viaje que va a emprender el héroe es de trascendencia, siempre es por es realizar un acto heroico, defender su cultura, ¿ya? Y hay una razón que mueve el acto heroico, ¿cierto? Y el acto heroico, y la razón esa era rescatar a Helena, nada más que eso, ¿cierto? En la B nos dicen de búsqueda de la verdad, pues critica las consecuencias de la guerra. No, no es así porque nunca habla de las consecuencias que tiene la guerra, ¿ya? Entonces, no podría ser la B, ¿cierto? De rito de iniciación, puesto que a partir del viaje logrará ser reconocido como héroe. Tampoco lo describe de esa manera, no dice, oye, yo voy a hacer esto para ser el héroe de mi cultura y que todos me reconozcan. No, y tampoco hay un rito de iniciación. El rito, chiquillos y chiquillas, es algo que conlleva un acto ritual, ¿ya? Un acto de iniciación, que es muy distinto a lo que pasa acá, que es meramente se nos describe como parte de esta situación y como partiría entonces la guerra de Troya. ¿Ya? Mm. Entonces tampoco podría ser. D, dice realista porque narra cómo, dónde y por qué va a la guerra. ¿Ya? Cuando yo veo esta pregunta, chiquillo, y acá muchos pusieron la D, eh, de inmediato yo creo que no podría ser porque es muy, muy, muy general. Es muy general. Si ustedes ven las demás alternativas, son súper específicas. ¿Ya? Y la D es la más general. Dice porque nos narra cómo, dónde y por qué va a la guerra. Y en ningún momento a nosotros se nos narró cómo va a la guerra, ni dónde, ¿ya? Sino que lo que más nos importa acá es el por qué. ¿Y por qué nos importa el por qué va a la guerra? Porque el acto heroico siempre va a tener una finalidad, ¿ya? Y la finalidad del rescate de Helena es, es lo que mueve este acto heroico, ¿ya? Entonces nosotros acá solo sabemos el por qué, ¿ya? Por eso acá es de trascender, porque acá lo que busca el protagonista es trascender en el tiempo por ser quien rescata. Entonces Helena y con eso, más que el rescate en sí, es defender el honor de su pueblo, ¿ya? Decir que acá no puede llegar cualquier persona y raptar a alguien del lugar, ¿cierto? Entonces la D no, porque es súper general y porque no narra, entonces ni el cómo ni el dónde. Dice mítico debido a que para él la guerra es una respuesta a la existencia de los pueblos. No es así tampoco. Perdón, que está mi gata golpeando la puerta que quiere entrar. Me desconcentra un poco. Dice mítico, debido a que para él la guerra es una respuesta a la existencia de los pueblos. No es así, porque en ningún momento se nos menciona acá que la guerra se realiza solo porque existan los pueblos, ¿ya? Sino que hay una problematización. Hay un hecho acá que desencadena la guerra. Y esta no tiene, en ningún momento nos describe el hecho que desencadena esta batalla, ¿ya? Entonces no podría ser, porque acá lo más importante era este hecho, ¿ya? Entonces la 42 era la A. La pregunta número 43 nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la síntesis del octavo párrafo? Y acá entonces nosotros tenemos una palabra clave, que ¿cuál es? Pónganla en el chat, porque acá es súper, súper importante que nos quede claro. ¿Cuál es la palabra clave entonces en la pregunta 43?
síntesis, ¿cierto? La síntesis entonces acá es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Y cuando nosotros nos dicen síntesis es un resumen, ¿ya? No, la síntesis, Italia, es un resumen, ¿ya? La conclusión es distinta porque la conclusión es lo que yo determino luego de todo un texto, ¿ya? Y yo digo más o menos qué cosas dije y las proyecciones de eso, ¿ya? Entonces la síntesis es un resumen, ¿ya? Que no se les olvide y anótenlo ahí si es que tienen un cuadernito con apuntes, ¿ya? Síntesis siempre va a ser un resumen, ¿ya? Entonces vamos a ir al octavo párrafo y vamos a ver qué es lo que se nos mencionaba ahí. Dice, aspiré hondamente la brisa y pensé que sería hermoso morir en tan justiciera lucha por la causa misma de la razón. La idea de ser traspasado por una lanza enemiga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de mi madre y en el dolor, más hondo tal vez, de quien tuviera que recibir la noticia con los ojos secos, por ser el jefe de la casa. ¿Ya? Entonces vamos a la pregunta. Y acá nos dice lo siguiente. La duda del guerrero acerca de ir a una guerra sin razón alguna. B, el antagonismo en el guerrero entre el deber y el sentimiento. ¿Ya? C, el orgullo del guerrero al entregar su vida por una causa noble que lo impulsa a la guerra. D, el orgullo, justicia y responsabilidad como virtudes de guerrero patriota. Y E, el abandono a la familia por parte del guerrero para ir en busca de la fama del héroe. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá entonces? A ver, acá muchos creen que es la C. Y chiquillos, acá la correcta es la B. ¿Ya? Creo que alguien la había mencionado antes igualmente, ¿ya? La B es la correcta. El antagonismo en el guerrero entre el deber y el sentimiento, ¿ya? Porque miren, fíjense qué es lo que nos menciona acá en el octavo párrafo. Vamos a volver. Entonces, dice, sería hermoso morir en tan justiciera lucha por la causa misma de la razón. La idea de ser traspasado por una lanza enemiga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de mi madre y en el dolor más hondo tal vez de quien tuviera que recibir la noticia con los ojos secos, ¿ya? Entonces dice que sería hermoso morir en una lucha tan justiciera, ¿cierto? Pero a la vez, como dicen acá, piensa en la pena que va a sentir su madre si es que se entera de que, si es que él muere y su madre se tuviese que enterar de esta noticia, ¿cierto? Entonces acá, como muy bien dice la Italia y menciona también Matías, se contradice esto, ¿cierto? Entonces por eso, acá la 43, vamos a la pregunta, es el antagonismo entre el deber y el sentimiento, ¿cierto? Porque morir luchando por su patria, o más que por su patria, por defender el honor de su cultura, para él es algo que le causaría mucho orgullo, pero a la vez piensa en qué va a sentir su madre si él muere, ¿cierto? Entonces eso le causa también mucho dolor. ¿Ya? Entonces por eso es que se contradice. Acá la correcta entonces es la B, ¿ya? En la C no podía ser. ¿Por qué? Porque en la C nos dice el orgullo del guerrero al entregar su vida por una causa noble que impulsa a la guerra, ¿ya? Es verdad, él habla acerca del orgullo que le da entregar su vida a una causa noble, pero también, y en este párrafo, y por eso es súper importante, que nosotros siempre nos centremos en lo que se nos pregunta. Entonces acá lo clave era síntesis y octavo párrafo. Y en ese octavo párrafo también y primordialmente nos habla de qué es lo que va a sentir su madre, de la pena que va a sentir, ¿ya? Entonces acá en esta alternativa no está tomando en cuenta eso, sino que solo está tomando una parte, que es el orgullo de morir por defender el honor de su cultura, ¿ya? Entonces acá la correcta es la B, el antagonismo en el guerrero entre el deber y el sentimiento, ¿ya? Y vamos pasando entonces a la última pregunta de este texto, que dice, en relación con el rol del guerrero del protagonista, es posible inferir que este, y acá tenemos otra palabra clave, ¿cierto? ¿Cuál sería acá?
¿Cuál sería la palabra clave entonces en esta pregunta, en la 44? Inferir, ¿cierto? Inferir entonces es lo importante. ¿Y qué era inferir? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda bien qué era una inferencia? Uf, vamos a tener que explicar mejor entonces la inferencia. La inferencia, chiquillos y chiquillas, tiene que ver, no tiene que ver con conclusiones, ni con suposiciones, ni con opiniones. ¿Ya? La inferencia solamente tiene que ver con eso, entender. ¿Ya? Con qué es lo que yo entiendo que se me dijo en el texto. ¿Ya? Porque hay cosas que a mí me van a parecer de manera explícita, ¿cierto? Y hay cosas que no me van a parecer explícitas, sino que yo las voy a tener que analizar y que procesar a partir de la lectura. Entonces, inferir tiene que ver con entender el texto, ¿ya? Con qué es lo que yo entiendo acerca de lo que se me dice acá del rol del guerrero, ¿ya? Es simplemente eso, ¿ya? Porque cuando a mí me hablan acerca de una inferencia, me va a parecer textual en el texto, sino que yo lo tengo que deducir, lo tengo que analizar y lo tengo que procesar, ¿ya? Por eso acá, como dice el compañero, tiene que ver con entender, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos nosotros en relación al rol del guerrero en el texto, ¿ya? Vean las alternativas y menciónenme cuál creen ustedes que es la correcta. La B, ¿cierto? La A dice, cuenta su experiencia como soldado en las guerras griegas. No es solamente eso, ¿ya? Sino que habla lo que hemos hablado. Acá el orgullo y el honor van a ser palabras que van a ser clave para poder entender este texto y lo que se nos quiere decir ahí, ¿ya? Orgullo y honor, entonces, tienen que estar presentes en el rol del guerrero que se nos describió en el texto, ¿ya? Entonces, contar experiencia, solamente contar una experiencia no es esto, ¿ya? Relatar con orgullo, entonces, un relamiento de las tropas de rescate, ahí yo creo que sí. ¿Por qué? Y de hecho es la correcta. Porque es lo que tiene relación con la descripción de guerrero que se nos da en el texto, ¿ya? En la C nos dicen da a conocer su experiencia como observador de un hecho histórico. ¿Por qué no podría ser esta? En la C, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que no puede ser la C? Súper bien, ¿cierto? Él es protagonista, ¿cierto? No puede describírmelo acá como un observador, porque un observador es alguien que ve solamente y no participa de ninguna manera, solo indirecta, que es mirar solamente. Y acá el guerrero es el protagonista de esto, ¿ya? ¿Quién va narrando? Entonces la C no podría ser jamás. ¿Ya? Explicar entonces las razones de la guerra entre Micenas e Ilion, tampoco, porque yo creo que no se centra tanto en los lugares en sí o en esos hechos, sino que el rol del guerrero nunca puede ser explicar las razones de la guerra, ¿ya? Sino que el rol del guerrero tiene una razón, ¿ya? Y la razón es defender el honor o el orgullo de su cultura, siempre, ¿ya? Y tenemos que, eso nos queda claro también a lo largo del texto, ¿ya? Y en la E nos dicen, comenta la participación de los héroes en la gesta heroica, ¿ya? Eh, ya. ¿Y por qué creen la E? No, es la B, la B es la correcta acá, ¿ya? Ustedes que la E no podría ser, por ejemplo, ¿qué los hace eliminarla? Comenta, y comenta la participación de los héroes, entonces son otros los héroes, ¿cierto? Entonces el guerrero acá no es una persona que comenta, sino que está hablando desde sí, desde su lugar como héroe, ¿cierto? No está comentando la participación de otros héroes, entonces no podría ser jamás la E,
¿ya? Y la correcta entonces acá es la B. Relata entonces con orgullo su enrolamiento en las tropas de rescate, ¿ya? Entonces acá, chiquillos y chiquillas, tenemos que ser súper conscientes de qué es una inferencia y cuál era el rol del guerrero que se me describió a mí a lo largo del texto, ¿ya? Y ahí muchas cosas que nos ayudan, por ejemplo, más serían eliminar, por ejemplo, de inmediato la C y la E. Podemos ir eliminando alternativas que de inmediato decimos, esta no puede ser, ¿ya? Entonces, de inmediato yo hubiera eliminado la A, la C y la E. Podría haberme quedado entre la B y la D, pero la D, en este caso, nos menciona solo los lugares, y eso para un héroe nunca va a ser tan importante. No es tan importante con quién estoy peleando, sino que qué es lo que estoy defendiendo, ¿ya? Entonces, por eso, relatar con orgullo su enrolamiento de las tropas de rescate es lo que lo hace ser un héroe, ¿ya? Si no, no lo sería. Y eso por hoy, chiquillos, creo, sí. Para la última pregunta de este texto. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Alguna duda o algo que me quieran comentar? ¿No? Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, si tienen alguna duda, después me pueden ir comentando. El próximo ensayo, ¿cuándo va a ser? Lo tenemos que ir programando con los demás profesores también, así que ahí les vamos a ir avisando con tiempo, pero vamos a tener también ahora un periodo de revisión, ¿ya? Trucos de comprensión lectora. A ver, vamos a ir respondiendo las preguntas por orden, ¿ya? A ver. ¿Cómo estoy hoy? Ya mejor. Creo que ya terminó mi problema en la cara. Es que tuve que hacerme una cirugía dental y eso fue como lo complejo. Por eso tuve que suspender una clase, ¿ya? Ya, cuando otro ensayo. ¿Algún truco de comprensión lectora, chiquillos y chiquillas, en leer? Yo creo que el único truco que puede existir ahí es de verdad hacerse un hábito de lectura. Lo que yo les mencionaba la vez anterior, la clase anterior, era que es súper útil que un texto diario, un texto cortito, algo de que pueda aparecer, por ejemplo, en un diario o en una revista, y revisarlo, ¿ya? Y por más que sea un texto corto, chiquillos y chiquillas, siempre tener un pensamiento crítico frente al texto, cuestionarlo, hacerse preguntas, eh, fijarse en sobre qué es lo que me están hablando y qué es lo que me quieren decir, ¿ya? Y desde ahí también yo apropiarme de ese texto y formarme mi propia opinión. Eso también nos va a ayudar siempre mucho, ¿ya? Pero en sí recuerden siempre, chiquillos y chiquillas, que se tienen que fijar muy bien en qué es lo que se les está preguntando. Entonces, si les preguntan por una síntesis, ustedes tienen que saber qué es una síntesis. Si les preguntan qué es una inferencia, tienen que saber qué es una inferencia, ¿ya? Si les preguntan por información explícita, tienen que saber qué es eso, ¿ya? Así que creo que vamos a ir ahondando un poquito más en eso en las próximas clases también, para que todos esos términos vayan quedando claros, ¿ya? Eso. Y leer también de manera detenida, pausada, y si no voy entendiendo algo, no seguir avanzando, ¿ya? Sino que volver a la misma parte que estoy leyendo hasta que la entienda, porque no pueden seguir avanzando si se dan cuenta que no están entendiendo algo, o si se desconcentraron y algo se les olvidó, y después se dan cuenta que no siguieron bien el hilo del texto, tienen que volver, porque si no, no lo van a entender. Ya piensen que un texto siempre es algo muy continuo. Si yo me perdí en una parte del texto, no voy a entender nada para abajo. ¿Ya? Entonces, ahí con mucho detenimiento. ¿Ya? El texto prehistórico. Ya, vamos a revisar quizás el texto prehistórico medieval después. Eso, chiquillos y chiquillas. Si es que tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Si no, también me pueden ir preguntando de manera interna. Ya no hay problema con eso. La asistencia, chiquillos y chiquillas. Yo tengo igual, acá a mí me queda, cuando uno graba la clase, después queda grabado quienes también participan de la clase, así que no hay problema con eso. Así que no se preocupen, ¿ya? Y no se preocupen si es que llegaron un poco más tarde, ¿ya? Eso da lo mismo.
Ya, chiquillos, sí, chiquillas. Los dejo entonces para que puedan almorzar. Que tengan una buena tarde y nos veremos entonces el próximo viernes. ¿Ya? Eso. Chau.